buenas noches, Dios te bendiga. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Que Dios hoy abra una puerta en tu vida de bendición, que te pueda abrir una puerta en tu matrimonio, que esa dificultad que estás pasando pueda hoy desaparecer de tu vida. Siempre tenés que entender que Dios tiene grande propósito y que el enemigo va a venir a trabar tu vida, a querer retenerte, pero tenés que saber que tenés un Dios grande y que Dios tiene misericordia y que Dios es muy bueno y que Dios es bueno todo el tiempo y el Señor quiere darte lo mejor. Por eso cada vez que Dios habla con nosotros, siempre nos aconseja y nos habla para que cada día nos parezcamos más a Él, que cada día reaccionemos más como Él, que actuemos como Él, que hablemos como Él. Sí que es difícil, sí que va a haber momentos difíciles, momentos de dificultades, momentos de tormenta, momentos de que se nos va a soltar la cadena, momentos donde va a haber una crisis matrimonial, donde va a haber una crisis financiera, donde va a haber momentos tensos en nuestra vida y quizás nos saque del lugar, pero nada nos puede apartar del amor del Señor. Nada nos puede hacer que dejemos el propósito de Dios, el camino de Dios. Por eso a veces viene el enemigo a atacarnos con todo para derribar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero la palabra nos va dando avivamiento para que no seamos vencidos por el mal, sino que todo el mal lo venzamos haciendo el bien y sabiendo de que Dios está a nuestro favor, aunque a veces parezca que estamos solos, que la tormenta no se termina más, que el conflicto dura y no se acaba más, que uno mismo le dice, Señor, ¿hasta cuándo aguantar esto? ¿Hasta cuándo mi crisis en el matrimonio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir peleando? ¿Hasta cuándo, Señor, va a estar esta enfermedad? Yo creo en tus promesas, Señor. ¿Cuántas veces le decimos así a Dios? ¿Cuántos momentos tensos de nuestra vida pasamos y parece que no se termina más? Pero siempre tenés que saber de que hay procesos. Moisés pasó un proceso en la vida. Tuvo que pasar 40 años para que Dios lo moldee y le cambie la manera de pensar, la manera que tenía de actuar, porque Dios vio que había algo en él que podía ser el libertador de todo Israel. Pero ¿se acuerda cuando Moisés mató al egipcio? Dios vio la buena intención, pero no era esa manera, no era la manera de Moisés, sino que tenía que entender Moisés que tenía que ser a la manera de Dios. Y lo llevó al desierto. Y pasaron 40 años. Me imagino que el sueño de ser el libertador, porque él había sentido de que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo, se le escapaba de las manos, que los años iban escapando. Pero Dios lo tenía que moldear. Siempre me pregunto por qué tenemos que tratar siempre de consultar a Dios y de hacer las cosas a la manera de Dios, porque el pueblo de Dios, no solamente Moisés pasó 40 años en el desierto, sino que el pueblo de Dios estuvo esos 40 años siguiendo siendo esclavos y hubo muerte. Y quizás hubo gente que se fue al infierno por ese retraso. Así que cada vez que nosotros nos retrasamos, hay muchas personas que tenemos que predicarle que no pueden ser predicadas. Hay muchas personas que pueden ser libres y no son libres. Tenés un negocio, te peleas con tu esposo, te peleas con tu esposa. Viene una persona necesitada, con ganas de quitarse la vida, con ganas de dejar su matrimonio. Y iba justito a eso, porque sabía que en ese almacén se habla de Dios, en ese negocio, en esa empresa, que esa persona habla de Dios. Pero ese día está cerrada esa puerta. No lo sabe el de afuera, que hubo conflicto, que hubo discusión y que hoy no están los ánimos para predicar. Pero una persona que teníamos que predicarle dejó de ser predicada. O uno puede pensar, no, bueno, qué sé yo, Dios sabe lo que hace, Dios no la va a dejar que se pierda, Dios no va a dejar... No, hay áreas que solamente somos nosotros los que podemos predicarle. A tu papá sos vos el que le tenés que predicar, no va a venir otro. A tu mamá, a tu familia, a tu vecino, a gente que está en tu trabajo. Y cada una de esas personas vamos a tener que rendir cuenta si se pierden al final de sus vidas.
Por eso siempre el diablo viene a distraer nuestra vida, a que algo hagamos mal para que no que salgamos del cauce de Dios. Estamos alineados en Dios, pero algo nos hace salir, nos hace declinar, nos hace desviar de los propósitos de Dios. Y nos empezamos a enojar, y nos da bronca, y empezamos a pelear, y nuestro carácter, nuestros pensamientos empiezan a contaminarse. Entonces se va rompiendo ese propósito de Dios. Por eso el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Usted tiene que saber de que va a haber momentos tensos en su vida. Va a haber momentos donde tu hogar no va a ser que va a estar la paz de Dios, que va a estar instalado el diablo ahí adentro y no lo vas a poder sacar. Y vas a orar y vas a clamar, pero hay algo que se tiene que romper, que no se rompe, y el diablo se agarra de eso. Y vas a vivir un caos, y vas a vivir noches sin dormir, y vas a vivir tardes en peleas, y te va a venir ganas de patear todo y de dejar todo y que esto no va más. Pero hubo muchos hombres de Dios que te demuestra que hay que ser más que vencedores. Daniel no se dejó asustar por vivir en un pueblo babilónico. Le cambiaron el nombre y no se asustó. Siguió en el cauce de Dios. Moisés, Gedeón, pasaron momentos muy difíciles en su vida, pero ninguno de esos momentos lo sacó del llamado de Dios. Las amenazas del faraón, de Ramsés, a Moisés. Moisés no tenía un ejército atrás de él como sí tenía el faraón. Era de carne y hueso. Era humano. No era Dios. Era Moisés, era un hombre común y corriente. Y habrá tenido temor, miedo, duda, un montón de cosas. Pero se fortalecía en Dios. Vivía en Dios. Y sabía que si Dios está en la ecuación, no hay problema que podamos tener. Que el diablo se tiene que ir. Que el diablo no nos puede amenazar. Que el diablo no tiene nada que hacer al lado de nosotros. Por eso si estás pensando, o hay algo que está pasando, padeciendo, y decir esto no va más, esto se termina acá, esto se corta acá, no te olvides de que para las grandes victorias hay que diseñar un plan. En ese plan, en ese camino, vas a encontrar enemigos, vas a encontrar personas que te critiquen. Quizás son los que más te quieren. David decía, bueno, yo lo esperaba de mis enemigos, de cualquier otra persona, pero no de mi propia familia. No de lo que más amo. Oh, eso me mata, eso derriba a cualquiera. Por eso hay que lucharla, hay que pelearla. Hay que seguir adelante. Hay que ser más que vencedores. Por eso el Señor pone en Romanos que tenemos que ser más que vencedores. Más que vencedores. Dice el Señor que nada nos apartará del amor de Cristo. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Tribulaciones no nos pueden apartar del amor de Dios. El amor de Dios tiene que estar por arriba de todo eso. Y saber de que va a haber momentos donde el enemigo se va a jugar todo por el todo. Bueno, pero a veces uno se siente culpable de que no. A ver, yo le estoy fallando a Dios. Ni vos le fallás a Dios, ni tu cónyuge le falla a Dios, ni la circunstancia que está pasando. Son procesos que vas a tener que ganar esa batalla, esa pelea, esa guerra. Y solamente se gana si está Dios en el medio. Si dejamos de que Dios tenga el control. Vamos a tener momentos de paz, pero quizás vuelve la guerra. Momentos de que vamos a avanzar y decimos, wow, ya pasó. Y vamos a sentir dentro de nosotros que algo nos dice, no, todavía falta un tiempo más. El desierto no se terminó todavía. Por eso uno tiene que ser más que vencedor y saberle que Dios está con nosotros. Por eso fortalecete en Dios, como hizo David.
cuando los amalecitas vinieron a robarle lo que él más quería, sus esposas, sus hijos, su pueblo. Sin embargo, él consultó a Dios. Los grandes hombres de Dios siempre tuvieron ese avivamiento de consultarle a Dios, como Josafat, como Moisés, como Josué. Siempre le consultaban a Dios. Por eso ganaron grandes batallas. Y así tenemos que ser hoy nosotros. Que va a venir el enemigo, que se va a levantar problemas, circunstancias adversas y que vamos a pensarle que no va más. Sí, por supuesto. Pero te tenés que fortalecer en Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no te va a desamparar. El Señor te va a llevar por delicados pastos. Y aunque veas que no tenés consuelo, Dios va a ser tu consolador. El Espíritu Santo va a hablar en tu vida, va a fortalecerte en los momentos más tristes de tu vida, en esos momentos que crees que ya no podés más. Pero Dios te levantó con un propósito y ese propósito no lo podés dejar caer. No podés dejar todo porque algo te está sucediendo, porque la Biblia te muestra montones de casos donde se llegaron al límite. Un Elías que no tenía más ganas de vivir. Un Jeremías que maldició el día que nació. El enemigo siempre va a poner una traba fuerte en los grandes ministros de Dios, en los grandes hombres de Dios. Y no estoy hablando de título, estoy hablando de corazón. Hay gente que Dios levantó para que sea gente que interceda. Y quizás tiene más autoridad en interceder que un pastor de renombre. Y Dios te levantó. Y Dios, aunque nadie te ve y aunque tu nombre no es famoso, en los cielos sí. Y el diablo sabe que cada vez que orás se rompen cadenas, se desatan ligaduras. El enemigo tiene que retroceder, familia se restaura, personas se sanan, los demonios se tienen que ir. Dios lo sabe. Y eso es lo que quiere romper, esa intimidad que tenías con Dios. Esa comunión que tenés con Dios. No lo dejes porque Dios tiene propósitos grandes. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea hasta el último round. Pelea, rompe con todas las cosas que pueden romperse. Si algo te pone mal, apártate por un tiempo. Apártate. Si hay personas tóxicas, si hay cosas que te hacen mal, apártate por un tiempo. Apártate por un tiempo hasta que te llenes. Hasta que empieces a recobrar fuerza. Después lo volvés a hacer. Dios tiene un plan en tu vida. Y no lo dejes caer, no lo dejes perder, porque Dios te ama mucho. Señor, gracias Señor te damos por tu palabra y que tú nos dé nueva fuerza, Padre, para poder ser más que vencedores en las luchas, en la prueba, en las dificultades, en los días negros que pasamos en nuestra vida. No nos desampares, Señor. Enséñanos, Señor, a ser perseverante, a ser fuerte, a ser sabio, que no paguemos mal por mal, que podamos derribar todas ideas raras que vengan a nuestros pensamientos. Señor, que tú, Señor, nos unja, nos llene de tu presencia, Padre, para que nosotros podamos estar bendecidos y protegidos y fortalecidos en ti, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios 4. ¿Sabe que Dios tiene un plan con nuestra vida? Y siempre es para que vivamos en bendición. Siempre, siempre. A veces hay circunstancias adversas que Dios nos mira y dice, pero Mario, yo te enseñé a actuar de esta manera, ¿por qué no lo haces? Y a veces nosotros nos olvidamos de actuar de esa manera porque una cosa es escuchar la predicación y otra cosa es retener lo que Dios nos habla y otra cosa muy diferente es ponerla en práctica en el momento de las circunstancias adversas que estamos pasando. Pero Dios nos va enseñando. Dios nos va explicando un montón de cosas para que siempre vivamos bajo bendición. Para que ninguna circunstancia que el enemigo levante contra nuestra vida pueda atacar nuestra vida. Que no vivamos una vida amargada, triste, estando en Dios. Estando en Dios tenemos que vivir siempre en gozo. Dios nos muestra que hubo hombres que aún adentro de la cárcel, como Pedro, como Pablo, se gozaban en Dios. No digo que uno va a disfrutar, no, voy a ir preso para disfrutar y demostrarle a Dios, no.
pero muchas veces podés estar preso en una crisis financiera. Podés sentirte preso en alguna circunstancia que te está pasando. Y no tiene que ser el fin de tus días, y no tiene que ser el fin de tu gozo. Porque Dios nos habla siempre que Él va a estar con nosotros. Y aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, y las aguas no nos anegarán, dice Dios. Porque yo estaré con ustedes. Yo seré el que voy a pelear tus batallas, el que te voy a defender. Siempre Dios nos habla de esa manera. Por eso siempre, hay gente que va a la iglesia y no presta atención a las cosas de Dios. El otro día estaba viendo en la iglesia, hay diferentes formas, ¿no? El otro día vi en la iglesia, por ejemplo, que había un muchacho escuchando la palabra de Dios atentamente, muy atentamente, y se siente una mujer al lado de ese muchacho. Y le empezó a hablar, y le empezó a hablar, y le empezó a hablar. Y lo empezó a desconcentrar al muchacho. Hasta que lo sacó de lo que estaba hablando en ese momento el pastor. Lo sacó. Tan fuerte que hablaba esa mujer que hasta nos desconcentró hasta nosotros, que estábamos a 2 o 3 asientos de ellos. Y eso siempre va a haber gente que vaya a perturbar, a molestar. Después hay otros que van y es como que ya pasaron el examen de escuchar los mensajes. Entonces sirven a Dios como líderes, son porteros, son ungieres, acomodan a las personas. Pero se olvidan que la frutilla del postre es la prédica. Porque el diablo me está preparando una trampa en mi matrimonio, con mis hijos. El diablo está preparando una gran ofensa para que me enoje. Una gran crisis para que venga a mi vida. Y en la prédica venía mi solución. En la prédica venía algo que yo lo iba a poner en práctica, iba a evitar eso que venía el diablo. Pero a veces es como que ya pasamos esa etapa, ¿no? Yo ya escuché muchos mensajes. Y nosotros siempre tenemos que ser personas enseñables, con hambre. ¿Qué dice las encuestas? Cuando vos le preguntás a un boquense, le preguntás, ¿querés que venga Tevez? Y no, pero Tevez tiene que estar preparado. Tiene que tener hambre para jugar en Boca, porque si no, no puede jugar acá. Tiene que tener esa fiera de antes, si no, no va. Acá no va a poder jugar. Y estamos hablando de un partido de fútbol nada más. Y alguien que hizo los méritos para estar en ese lugar. Sin embargo, no sirve. No sirve, empieza a sentir el rechazo de las personas, de la gente. Nosotros siempre tenemos que tener el fuego de Dios adentro de nuestra vida. Y eso viene a través de la palabra. Porque ofensa, crisis, gente que nos va a querer dañar, van a aparecer siempre. Por eso cada culto, cada palabra, cada enseñanza va tocando nuestra manera de pensar, va sanando nuestro corazón, va renovando nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Nos vamos dejando el viejo hombre y nos vamos vistiendo un poquito mejor con el nuevo hombre, según Dios, según la verdad de Dios, según la santidad de Dios. Y eso no se logra por escuchar un mensaje. No es que escucho la palabra y ya me convierto. Eso es un proceso. Eso es todo un proceso que día a día lo vamos logrando. Pero el plan de Dios es que vivamos siempre bajo bendición. Por eso Él busca por intermedio de sus apóstoles, de sus siervos, de sus predicadores, de sus pastores, llevar siempre enseñanza. Y que nos produzca eso siempre avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Darme cuenta de algo que me está sucediendo. Siempre hay una persona que me molesta con esto y me hace enojar. Me saca del lugar. O una crisis en tu matrimonio. Siempre se nombra esta ecuación, esta palabra, y de ahí se arma un batifondo tremendo. Entonces Dios te da un avivamiento con su palabra, con su revelación, para darte cuenta, decir, ahí está. Eso es lo que tenés que cambiar, eso es lo que tenés que sanar. Por eso en Jeremías dice que tenemos que meditar en nuestros caminos. Entonces, al meditar en nuestro camino con la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta y nos vamos avivando. Qué tonto que fui, siempre caía en la misma.
con razón, cada negocio que emprendía me iba mal. Ah, ahora ya Dios me enseñó. Entonces voy rompiendo estructura de mi vida para cambiarla por algo nuevo en Dios. Y así Dios me va haciendo libre de opresiones que las tengo constantemente en mi vida. Opresiones que quizá vienen desde mi niñez. Y aunque hoy haya logrado todo, eso que me sucedió aquel día no me deja ser libre. Soy reconocido, tengo todo lo que quiero, viajo a donde quiero, hago lo que quiero. Sin embargo, hay algo que recuerdo, hay algo que vuelve a mis pensamientos que me amarga todo lo que tengo. Y todo lo que tengo no me sirve de nada porque eso me saca del lugar y me llena de opresión. Y me llena de amargura, y me llena de tristeza, y daña mi manera de pensar, y daña mi corazón, y daña mi manera de actuar. Y no solamente eso, sino que daño mi caminar, daño a mi familia, daño a mis hijos, me daño a mí mismo. Por eso toda la palabra de Dios es para que siempre vivamos bajo la bendición del Señor, bajo la sombra del omnipotente Dios, donde nada nos va a pasar. Y no tiene nada que ver la religión con esto, porque lo que vino a Jesús es un cambio de vida. ¿Qué es un cambio de vida? De cosas que nos hicieron, cosas que nos marcaron, cosas que nos pasaron y nos trabaron en área de nuestra vida. Y quizás pudimos haber logrado todo lo que quisimos en la tierra. No nos hace falta ningún bien, hasta cuentas abultadas en el banco, pero no me deja ser feliz. Quizás tengo una linda familia, hermosos hijos, hermosos nietos, y hay algo que me saca del lugar, que no me deja ser feliz. Hay algo que el diablo trabaja con algo que se llama temor y opresión, que no me deja ser feliz y me amarga. En Proverbios 4, versículo 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros le tenemos que dar prioridad a nuestro corazón. Si el corazón está mal, si el corazón está sucio, nada va a funcionar bien. El corazón, aunque sea un pedazo de carne, aunque sea un órgano, es el único órgano que es afectado por nuestra manera de pensar. Hay millones de personas por año que mueren por problemas cardíacos. Por eso Dios le da mucho énfasis al corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el corazón es el órgano que se maneja a través de nuestros pensamientos. Una crisis nerviosa, unos pensamientos malos, te pueden llevar a pensar mal. Eso te puede producir una crisis nerviosa, una pelea. Y eso, una emoción que te baja la defensa y que te daña el corazón. Y el corazón es el que distribuye la sangre hacia todo lugar. Y si una arteria se tapa, algo va a funcionar mal, algo va a suceder mal. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando Dios habla del corazón, habla de nuestra manera de pensar, habla de nuestra mente, porque nuestra mente es lo que nos hace ensuciar nuestro corazón. Si el corazón no está limpio, si no está sano, no se pueden tomar nunca, jamás, buenas decisiones. Ahora uno puede decir, ¿limpio de qué? ¿Limpio de qué puede estar un corazón? Me baño todos los días. Me baño 2 veces por día. No está hablando de eso. Que está bueno que piense así, que se siga bañando 2 veces por día. Pero no está Dios hablando de eso. Cuando uno puede preguntarse limpio de qué, hay corazones que están llenos de odios, llenos de enojos, de ofensas, de resentimiento, lleno de dolor. Por eso Dios también le da mucho énfasis a que no dejemos que nuestro corazón se endurezca. Un corazón duro es un peligro para la sociedad, es un peligro para mi familia, es un peligro para mi propia vida.
Un corazón lleno de malos pensamientos jamás va a tomar buenas decisiones.